Bendito, gracias por este tiempo que vamos a ser edificados en tu palabra, siendo instruidos en tu verdad, responsablemente delante de tu presencia, mi Dios. El único anhelo de nuestro corazón es hacer las cosas en excelencia para ti y conducirnos con la certeza, con la certidumbre de que estamos en la dirección correcta, Padre. Gracias, mi Dios, te doy por cada persona que está ahí conectándose, cada persona que le interesa crecer en tu perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendíceles, te los pido. Amén. Gracias, mi Dios. Muy buenas tardes, Iglesia Casa de Oración Chula Vista. Un gusto poder saludarles una vez más. Vamos a iniciar rápidamente para que aprovechemos bien el tiempo. Y hoy vamos a ver ya la clase número 7 de Teología 4. Teología 4 básica, estamos en lo fundamental. Y hoy toca el tema de angeología, del tema de los ángeles, estudio o tratado de los ángeles, ¿no? Logos, estudio, tratado, conocimiento de los ángeles. Tenemos que ser muy responsables en este respecto. Alguien que va iniciando en el caminar con Cristo puede ser fácilmente engañado, confundido y pensar que involucrarse en ciertas filosofías, en ciertas cosas, enseñanzas que el mismo ser humano establece precisamente porque no conoce de Dios, van a pensar que, por ejemplo, si están alejados de Dios aquí, se meten en filosofías, en cuestiones espiritualoides, como le llamo, y en lugar de estar acá, se van distancia más alejada de Dios, y eso es, pues, mucho riesgo para su vida. Estos temas que vamos a tratar acerca de los ángeles, mucha gente piensa que todo lo espiritual, todo lo de espiritual es de Dios, pero no deben de tratarse los temas relacionados con lo espiritual, principalmente hoy que vamos a ver el tema de los ángeles, debe tratarse con gran responsabilidad, pues delante de Dios, con todo temor de Dios. Tenemos que verificar correctamente, pedir la orientación para saber si lo que se nos está llenando ahí, ¿verdad?, de información en el internet, o lo que estamos viendo de información, o el clásico compadrito, vecinita, ¿verdad?, que de repente quiere, pues, enseñarnos una filosofía nueva, y esa vecinita pues no quiere nada de Dios, ya tiene religión, entonces tengamos cuidado, ¿no? Y estos temas pues son muy atractivos para muchos, principalmente nuevos, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que por cierto lo hemos dicho en varias ocasiones, es la única fuente confiable, inerrante y totalmente segura para aprender lo que concierne a todo lo que relacionado con la fe. Todo lo relacionado, por eso que estamos hechos de tres partes, somos tripartitas también, o trinitarios, viene parte de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y en esa necesidad de conocer las cosas de Dios en nuestro espíritu, pues tenemos que ser muy cautelosos en donde empezamos a fijar nuestra vista en cuanto a conocimiento de cosas nuevas. Así es de que es muy importante que usted y yo, como hijos de Dios, y más si está caminando usted, iniciando en el caminar, pues aprendamos el tema de lo que opina Dios y lo que Dios ha establecido acerca de los ángeles. Y que definitivamente, como estudiosos de la voluntad de Dios, hay que conocer de la forma que Dios lo ha determinado. Es una realidad, los ángeles es una realidad. Hay en la Biblia alrededor de 90 citas que hablan de estos seres también creados por Dios. Los ángeles son creados por Dios. Pero nunca pierda de vista esto. Y en la definición, en el concepto de lo que originalmente la palabra viene para referirse a los ángeles, pues ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el por qué Dios los creó. Entonces hay alrededor de 90 citas de estos seres creados por Dios,
Y en su definición, como le digo, de malak, o su concepto, perdón, su término original, malak, hace referencia a mensajero, hace referencia a enviado, hace referencia a alguien que, vamos a decir, despacha algo, por llamarle así, ¿no? Entonces, hoy vamos a contestar preguntas, o durante estas clases vamos a contestar preguntas, porque no es el único tema que vamos a ver acerca de los ángeles, pues es angeología y hay varios aspectos. Vamos a ver la próxima semana cómo se clasifican de acuerdo a la Biblia los ángeles, y vamos a hablar de los ángeles de Dios, pero también la próxima semana, dentro de 2 semanas, vamos a hablar primeramente de Dios, de los ángeles caídos también, porque es un tema que no podemos evadir. Así es de que las preguntas que vamos a ir contestando es: ¿quiénes son los ángeles? ¿Qué son los ángeles? ¿Cuál es el propósito de Dios de haberlos creado? ¿Cuál es el entorno o su ámbito de operación? Y también, pues como siempre lo hacemos, pues obviamente todo lo vamos a soportar en lo que dice la propia palabra de Dios. Y también vamos a mencionar las incorrectas creencias establecidas por las filosofías místicas que abundan en este mundo y que fascinan a muchos. Y lo más triste, que a todas estas filosofías le dan más credibilidad y le tienen más fe que a Dios mismo. Entonces tengamos cuidado. Aunque vamos a llamarle, como le hemos dicho siempre, lo hemos mencionado siempre, ¿por qué la gente confía más Dios en los ángeles que en Dios, o en otras filosofías que en Dios, o crear sus propios dioses con D minúscula en lugar de creer en Dios? Porque acuérdese, escuche bien lo que le voy a decir: los ídolos creados por el ser humano, los diosesitos pues creados por el ser humano, los fetiches, que son todos los que son los amuletos, ¿no? Los colguijes que se puede poner la gente, e incluyendo también en esas filosofías que abundan, que se llaman el Reiki. Usted, bueno, no lo investigue, mejor atienda lo que le voy a comentar yo. ¿Por qué tiene tanta popularidad esto? Porque no exige nada. Porque el hombre, ahí el ser humano es el que toma la autoridad sobre ellos, y ahí el ser humano es el que los manda, y supuestamente, ¿verdad? Tú eres mi ángel guardián y tú estás a mis servicios y te voy a ordenar lo que vas a hacer. Entonces el hombre quiere tener la autoridad, esa es la realidad. No así con Dios. Con Dios el hombre, pues el ser humano tiene que estar bajo autoridad. Entonces ahí es lo que no congenia con la modernidad de este mundo, ¿no? Es de que ahí está, ¿no? El término para referirse a ángel en la Biblia es malak, que quiere decir mensajero o enviado. Aunque también en ciertas citas bíblicas, como lo vamos a ver, se refiere, vamos a decir, simbólicamente al profeta, al sacerdote, al maestro, al pastor de la iglesia. Así es de que cuando veamos esto, por ejemplo en el Apocalipsis, se escribe al ángel, ¿no? Es el encargado de la congregación, lo hace en sentido figurado. ¿Por qué? Porque también es un mensajero. Un profeta es un mensajero, nada más que de carne y hueso, ¿no? Vamos a ver esos ejemplos, ¿no? Cuando son mensajeros de carne y hueso, o sea, los hombres, y que la propia palabra de Dios, o Dios en su palabra, les hace referencia simbólicamente o en sentido figurado o alegóricamente como ángeles. Por ejemplo, Hechos 7, 52, 53. Dice lo siguiente, Hechos 7, 52, 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Bueno, en el contexto que se está hablando esto es de que se estaba confrontando la supuesta fe y entrega de las personas, ¿no? En donde se le está acusando de que, pues, en lugar de creer en Dios, asesinaron a los que Dios envió. Bueno, es una confrontación. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros, fíjese, escuchen, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, ¿sí? Bueno, esa es una cita, ¿no? 7:52, 53. Que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. ¿Y a quién se está refiriendo en el contexto Hechos 7:52? Pues a los profetas.
aquellos que, mensajeros de Dios, ¿por qué? Pero de carne y hueso, como le digo, en donde lo que hacían era predicar el mensaje de Dios. O sea, mensajeros de Dios. Por eso también la Biblia pues los toma como ángeles, porque son mensajeros, predicadores de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. En Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Okay? Aquí refiriéndose a aquellos servidores de Dios que llegaron a un lugar para proclamar la palabra de Dios. Esa es la realidad. Bueno, a eso se refiere figurativamente porque son mensajeros de Dios. Llevan el mensaje, sí, de la palabra de Dios. Lo van a transmitir oralmente, ¿sí me explico? Pero es el mensaje de la palabra de Dios, no mis imaginaciones o mis nuevas revelaciones. También tengamos cuidado con ello. Entonces también la palabra ángel del griego es ángelos, el otro era del hebreo, malak, del griego ángelos, que es mensajero, aquel que trae buenas nuevas. Debemos estar siempre conscientes que los ángeles están al servicio de Dios. Ese es su único propósito. Los ángeles están al servicio de Dios, no al servicio de los hombres directamente, ¿sí? Esto es algo que debemos de comprender. Dios los envía para que lleven a cabo la voluntad de Dios. Usted y yo no podemos ni debemos, en el orden de Dios, bueno, hay ángeles caídos que se manifiestan, ¿no? De una manera, pues, vamos a decir, para cautivar la voluntad de las personas y la fe de las personas, pero no son de Dios. Bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Entonces están al servicio de Dios. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, ¿sí? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Los ángeles están al servicio de Dios. ¿Ok? Actividades diversas de los ángeles. ¿Cuáles son las actividades que de acuerdo a la palabra de Dios, repito, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a encontrar usted y yo de las actividades que realizan los ángeles o para qué fueron diseñados? Bueno, número 1, vemos en Apocalipsis 5:11-14, un grupo de ángeles, una multitud de ángeles que estaban adorando a Dios, Dice Apocalipsis 5:11-14, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, ¿sí? Ángeles alrededor del trono de Dios, que eran millones de millones, que decían a gran voz. Esto es lo que decían los ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estaban también reconociendo la autoridad de Jesucristo. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir también: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Al Señor, Dios, al Todopoderoso. Entonces aquí lo que quiero reafirmar, es que los ángeles adoran a Dios. Es una de sus actividades que se la pasan haciendo en el Kairos de Dios, ¿no? También, de acuerdo a la palabra de Dios, hay grupos de ángeles guerreros, ¿sí? Que pelean por mandato de Dios, y cubren a sus hijos, a su pueblo. Un testimonio de esto lo vamos a encontrar, una prueba objetiva de esto lo vamos a encontrar en 2 de Reyes 6:15-17. En 2 de Reyes 6:15-17, fíjese lo que dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Esto es, estaban rodeados de los enemigos, ¿sí? De gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, haz de cuentas, se levantaron en la mañana, su criado, su servidor se levantó y vio alrededor que estaba un ejército de los enemigos, ¿sí?
rodeándoles. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! Así exclamó: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Eliseo oró a Dios para que: Señor, te pido de favor, sí, con toda humildad, que mi criado vea lo que yo estoy viendo con mis ojos. ¿Qué aconteció? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran ellos? Ángeles de Dios. Esa es la realidad. Los ángeles, fíjese bien, los ángeles, escuche bien, tenemos que poner atención cómo lo digo, porque ese es el orden de Dios. Los ángeles están al servicio de Dios para asistir a los hombres. Otra vez, voy a cambiar un término. Los ángeles están al servicio de Dios para proteger por mandato de Dios, para cubrir por mandato de Dios a los hombres. Mateo 18:10, escuche bien, ¿qué es lo que dice ahí en el Evangelio capítulo 18, versículo 10? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Okay? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, o sea, sus protectores, los enviados de Dios, en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí está, iglesia. Cuidado. Vamos a decir, pues Dios nos cuida, ¿no? Y cuidado con andar haciendo otras afirmaciones y otras filosofías y otros pensamientos. Los ángeles definitivamente, iglesia, fueron creados por Dios. Ellos fueron creados por Dios. Así lo manifiesta Colosenses 1:15-16, haciendo referencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Y si usted sigue leyendo, va a ser cosas, va a decir, materiales, inanimadas, animadas, con vida, y también los espirituales, ¿sí? Los espirituales, todo lo creó Dios, todas las cosas fueron creadas pues por Dios, incluyendo los ángeles. Ahora bien, hay algo bien importante aquí que deseo aclarar y es parte de algo que nunca debemos de olvidar. Los ángeles no se deben de adorar. A los ángeles no se les debe clamar, a los ángeles no se les debe invocar. No, iglesia. Eso no está establecido por Dios. Escuche bien lo que dice Dios en su palabra en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, en esa visión que le estaba mostrando por mandato de Dios a Juan, ¿sí? Usted sabe en qué entorno o en qué circunstancias se da Apocalipsis. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe lo siguiente: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿De quién eran las palabras de Dios? ¿Quién las estaba diciendo? El ángel. ¿Por mandato de quién? De Dios. ¿Okay? ¿A quién se le estaba revelando? A Juan. Entonces aquí, en esa, vamos a llamarle emoción que trajo el entorno de lo cual estaba viendo, se confundió Juan. Pero acuérdense que, como hemos dicho siempre, porque lo dice la Escritura, todo esto que acontece aquí es para que Dios mostrarnos a usted y yo algo bien importante. Bueno, estaba tan maravillado Juan que se confundió, dice el versículo 10, y yo me postré a sus pies para adorarle. Al ángel que le estaba mostrando todo esto. Usted lea el contexto. Y él me dijo, mire,
Escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. Si hubiera sido un ángel caído, no hubiera hecho nada. No, y este ya me está adorando, ¿no? Porque eso es lo que hacen, ¿no? O sea, y a lo mejor hasta... hay filosofías y hay personajes en esta tierra que son charlatanes, la verdad, son charlatanes. Y lo único que andan es ahora sí que aprovechándose de la emoción, de la ignorancia y la necesidad de la gente. Y les cobran, obviamente, ¿no? Por hacerle, entre comillas, favores a través de todo lo espiritual. Pero hay otros que sí que saben lo que están haciendo. O sea, la maldad existe, la ignorancia existe espiritualmente, ¿no? O sea, la gente de repente sí se mete en cosas raras. Entonces, si este ángel hubiera sido un ángel caído, se hubiera quedado calladito, tú sígueme adorando, pues a eso vine, ¿no? Pues para eso, para que adores a mí y no adores a Dios. En este caso, bien claro, el ángel mensajero de Dios puso las cosas en su lugar, porque fue un ángel enviado por Dios, totalmente bajo autoridad, respetuoso del Creador. Entonces dice, y me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, aunque tú tienes carne y huesitos, yo no tengo carne y huesos, soy un ente espiritual. Dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y luego le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu y de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces le dijo, no, espérame tantito, ¿no? O sea, y qué tristeza nos da cuando hay personas que, entre comillas, pues sirven a Dios, pero les gusta la pleitesía, ¿no? A algunos les besan la mano, a otros le hacen reverencia, ¿verdad? Y los personajes estos están, pero si encantados, ¿verdad? Se les ve, no, órale, aquí soy yo, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Bueno, este ángel totalmente comprueba que era un mensajero de Dios, fiel a Dios, y dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, soy igual que tú, no las que tú tienes huesitos, yo no. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, ¿sí? Y él se encargará de hacer todo lo que él decida hacer. En Colosenses 2:18 hay un versículo bíblico que está de repente muy confuso para muchas personas, ¿sí? Porque utiliza palabras que posiblemente no comprendamos su sentido original. Dice, escuche bien, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, nadie les quite el galardón que Dios les ha dado. Está hablando obviamente en el contexto está hablando de todo lo que hemos recibido por gracia de parte de Dios, de las cosas que Dios desea que comprendamos, de las cosas que Dios ha establecido como reglas, ¿sí? De que lo que debemos de hacer y lo que no, un creyente no debe de hacer. Entonces lo que está diciendo es, nadie os prive de vuestro premio, o sea, nadie venga y les arrebate, les quite su premio. ¿A qué se refiere? A que les traen filosofías totalmente fuera de la voluntad de Dios y los arrastran pensando que es de Dios y no es de Dios. Esa es la realidad. Como les digo, la gente, pues pobrecita, ¿no? Está aquí, tiene necesidad de Dios, alguien le trae una filosofía nueva, espiritualoide, y en lugar de acercarse a Dios, los alejan de Dios. Cuidado. Y también el otro muchas veces está alejado de Dios y en total y absoluta ignorancia, ¿no? Nadie os prive de vuestro premio. Y luego, ¿cuál les dice? Afectando humildad y culto a los ángeles. Esa frasecita es muy interesante analizarla. O sea, si tú piensas que por tener carita de yo no fui, y así ante la gente, y entras a una congregación, ¿verdad? Y así como si vas con alitas, y así con caritas, y así hasta con el cuello así, agachado, ¿no? Así, retraído. No, espérate, eso no es. Todo lo hemos recibido de parte de Dios por gracia. Tenemos que ser humildes, pero para conquistar el corazón de Dios, no. La humildad es para reconocer que estamos bajo el señorío de Dios
y que sin su voluntad pues estamos fuera de toda su providencia, por llamarle así, y que Él es el que hace las cosas y Él es el que tiene todo bajo su control. Y nosotros única y exclusivamente somos creación de Él para llevar a cabo lo que Él ha dispuesto también como mensajeros de Dios. Así que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando, esto es, afectar, la palabra afectar no habla de que le hagas daño, no, afectar viene a decir de tener afecto, ¿sí? De tener afecto con, o sea, que se te haga interesante, ¿sí? Afectando humildad, esto es haciendo la carita así, pero por dentro otra cosa, y culto a los ángeles, o sea, tener afecto por el culto a los ángeles. Y si la gente tiene afecto por el culto a los ángeles, pues está separado de Dios. Y entonces el galardón que Dios ofreció y que está al alcance de todos, pues se va. ¿Por qué? Porque entramos en filosofías totalmente incorrectas. Afectar, pues, es tener afecto o inclinación por. Es eso. Entonces, tener afecto por los ángeles, entremetiéndose o enredándose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, no, ¿cuántas veces no te has encontrado? No, yo estoy en otro nivel espiritual. No, yo en la noche hago unos rituales y tengo hasta comunión y los ángeles me cuidan, me protegen y los ángeles están alrededor de mí y hacen lo que yo les digo. Bueno, cuidado porque esos ángeles no son de Dios. Cuidado porque esos ángeles no son de Dios. Te tienen embaucado, engañado y totalmente, pues ahora sí que encarcelado en el pecado, en la ignorancia, porque eso no es de Dios. Entonces tengamos cuidado. Otra vez lo leo, parafraseadito. Nadie te prive del premio o galardón que Dios te ha dado y te arrastre a tener afecto por los ángeles y una vana humildad, ¿sí? También esa persona está entremetiéndose y te está entremetiendo en lo que no conoce, pero está vanamente hinchado por su propia mente carnal, o sea, quiere aspirar a algo. Yo soy mejor que tú, yo sí. Entonces ahí entran en una competencia espiritualoide, ¿no? Cuidado, todo, acuérdese lo que siempre le digo, iglesia, por favor, tengamos cuidado. Todo lo que es aparente, que te quieren enseñar de algo espiritual, pero que no es única y exclusivamente conforme a la palabra de Dios, te está alejando de Dios, te está alejando de Dios, tengamos cuidado. Como lo hemos visto, iglesia, los ángeles única y exclusivamente fueron creados para los propósitos de Dios, y Dios es el que tiene autoridad sobre ellos, y Dios es el que los envía, y Dios es el que los utiliza conforme a su soberanía, ¿sí? Nosotros no podemos brincar lo establecido por Dios. Usted y yo debemos clamar a Dios por su protección por medio de Cristo. Toda oración debe terminar en Jesucristo, porque lo digo yo, no porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo con sus palabras. Todo lo que pidáis al Padre, pídalo en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que abrir las puertas en el nombre de Jesús. Y entonces, si pedimos al Padre en el nombre de Jesús protección, Dios se encargará de enviar a sus ángeles. Pero usted y yo no podemos pedir directamente a los ángeles, porque ellos van a ser enviados por Dios y mandados por Dios, ¿sí? O sea, si tú le pides al ángel, pues el ángel va a decir, o como le dijo el ángel a Juan el teólogo, ¿no? O sea, adora a Dios, esto es, pídele a Dios y Dios se encargará de enviarnos a nosotros. Pero si las personas piensan que están protegidos por cualquier ángel ahí, pues es un ángel caído. Ya hablaremos de ellos dentro de 2 semanas. Primero Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que conocer. Única y exclusivamente los ángeles fueron creados para los propósitos de Dios, y sus propósitos pues va a ser llevar a cabo siempre su voluntad, ¿sí? Los ángeles siempre van a llevar a cabo, los ángeles de Dios, siempre van a llevar a cabo la voluntad de Dios en todos los contextos, y siempre van a estar, vamos a decir, sometidos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Esa es la realidad.
Y así como, fíjese, así como en la clase pasada vimos que los profetas de nuestros tiempos solo deben de hablar lo que dice la palabra de Dios, ya no hay revelaciones nuevas. Asimismo, cualquier acción de estos mensajeros de Dios, pues solo deben de hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Esa es la realidad, ¿no? Y con los propósitos específicos del Padre Celestial. En el caso de Gálatas 11:6, pues aquí el apóstol Pablo dice, estoy maravillado, o sea, estoy sorprendido, no sé, no lo entiendo, que viene un viento de doctrina espiritualoide y los convenció. O sea, el engaño, iglesia espiritual, no es de ahorita, es de siempre ha existido el engaño espiritual, porque el enemigo ha existido siempre, y los ángeles caídos, pues fue la primera rebelión antes de que usted y yo estuviéramos acá en este mundo, ¿no? Entonces, iglesia, tengamos cuidado porque el famoso ángel Moroni no era un mensajero de Dios, sino un ángel caído de los que se rebelaron contra Dios, como le digo, tema que veremos después. ¿Por qué? Porque trajo una revelación nueva. Y si trae una revelación nueva, pues no es de Dios, o sea, sentido común también, ¿no? Esa es la realidad. Lucas 4:8. Aquí tenemos que comprender que al único que se debe adorar es a Dios. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esta frase, o estas dos acciones de adorar y servir, lo debemos saber usted y yo, los ángeles de Dios también lo saben, ¿sí? Los ángeles de Dios también lo saben. Una pregunta, ¿cuántos ángeles hay? ¿Cuántos ángeles cree usted que hay? Bueno, ya lo habíamos leído, Apocalipsis 5:11, millones de millones, ¿no? Muchos ángeles, millones de millones. Mateo 26:53, ¿verdad? Dice por ahí que mandó 12 legiones de ángeles. Una legión es igual a 8,000. 12 legiones de ángeles, pues saque la cuenta, ¿no? Vamos a tratar de sacarla. 12, 10 por 8,000 son 80,000. Más 2 y 12, no, 8 y 8, 16, 106,000 ángeles, ¿sí? Una legión. Entonces ahí está, ¿no? Miles. Y existen millones de millones. Naturaleza de los ángeles, iglesia. Naturaleza de los ángeles. Estamos en arqueología, la primera parte. Van a ser 4 partes. Los ángeles, sin dudar alguna, pues ustedes lo saben, son espíritus. Por lo tanto, no tienen un cuerpo físico. Así lo aclara el mismo Señor Jesucristo ya después de resucitado. Fíjese bien, Él resucitó, físicamente otra vez. Dice, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad, tóquenme y vean. Porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ves que yo tengo. Entonces, un espíritu, el ángel son espíritus. Entonces, un espíritu no tiene carne y huesos. Entonces ángeles son espíritus. No se casan ni se reproducen los ángeles, así lo dice Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, están confundidos. Está aclarando y está enseñando. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, en esa misma característica, considerando ese factor, ¿verdad? Serán como los ángeles de Dios en el cielo, ni se casarán ni se darán en casamiento. Y este viene el contexto, si usted recuerda, pues habla de aquellos preguntones fariseos que llegaron a Jesús, de que dijo, una mujer tuvo un esposo, y luego se murió el esposo y se casó con su hermano, y luego su hermano, ¿de quién va a ser pues la mujer cuando vaya allá al cielo? Preguntas totalmente necias, ¿no? Pero así les contesto, no se confundan, están narrando como toda su vida, ¿no? Dice, los hombres cuando ya estén en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. No está diciendo que serán ángeles, o sea, tengamos cuidado. Dice, sino en este aspecto serán como los ángeles, no se darán, ni se casarán ni se darán en casamiento, ¿no? Ni se casarán ni se darán en casamiento. En ese sentido, no nos
confundamos. Es como el Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Si ponemos atención, dice como en forma de paloma, o sea, como así bajan las palomas, así se vio que bajó el Espíritu Santo, pero no es una paloma. Entonces, tengamos cuidado y leamos español. Tenemos que dominar el idioma español para poder ver en el sentido que está diciendo, única y exclusivamente viendo las palabras, viendo qué palabras están utilizando. Ok, también, ¿dónde viven los ángeles? ¿Y los ángeles tienen emociones? Claro que sí. Bueno, la morada de los ángeles está en el cielo, así dice 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, refiriéndose a Jesucristo, dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces ahí está Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y ahí están todos los ángeles esperando órdenes del Padre Celestial para ir a llevarlas a cabo. Entonces, los ángeles tienen emociones. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ¿no? Ya lo leímos y voy a volver a leerlo para que usted sabe. Si los ángeles adoran a Dios, bueno, solamente leo Apocalipsis 7:19. Después de esto miré y aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante de Dios y adoraron a Dios. La adoración, iglesia, la adoración es una emoción a Dios. La adoración es sentir esa emoción reconociendo la grandeza de Dios y dando testimonio de su grandeza, ¿sí? Ya después también vamos a ver una clase que es alabanza y adoración, y ahí vamos a hablar concretamente y claramente estos dos términos, ¿no? La adoración es un sentimiento en el corazón que da plenitud al ser humano, gracias, ¿sí?, a que entregamos la adoración a nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces ahí es donde estamos viendo, los ángeles tienen emociones, porque la adoración es una emoción. ¿Okay? Bien, los ángeles tienen voluntad y también pueden decidir obedecer o desobedecer a Dios. La próxima semana hablaremos de ellos. Bueno, dentro de 2 semanas. Acuérdense que hay ángeles santos que decidieron permanecer bajo la cobertura de Dios, y hay ángeles caídos que decidieron permanecer fuera de la cobertura de Dios, teniendo otro Dios con D minúscula también caído, el que provocó la rebelión en el cielo, ¿no? Entonces los ángeles tienen voluntad, así como usted y yo tenemos voluntad, y su voluntad y mi voluntad es vivir en los caminos de Dios, ser edificados en la palabra de Dios, obedecer a Dios total y absolutamente de corazón. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Terminamos con esta primera clase de angelología, los ángeles. Espero que haya sido de gran edificación para su vida. Demos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, por instruirnos. Gracias, Padre, porque es bien importante que estemos fundamentados en lo que tú dices, en lo que tú has establecido, en lo que tú dices en tu palabra. Ahora en este tema tan interesante que es angelología, el estudio o tratado de los ángeles, de esos seres espirituales que tú creaste con un propósito, y ese propósito es que estén al servicio tuyo y también bajo tu autoridad al servicio de tu iglesia, en la protección y también en los mensajes que tú quieres dar, como lo hiciste en el Nuevo Testamento, que tenemos ahí testimonio. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por tus planes perfectos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo. Estamos contentos y felices porque retomamos nuestro estudio bíblico de los martes. Un abrazo, Casa de Oración Chula Vista. Que Dios les bendiga.